Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Dios, Hola, el ¿cómo episodio están? número 55. El día de hoy tenemos un tema padre, vamos a hablar acerca de la quietud, qué es la quietud, cómo se ve la quietud a través de Cristo. Para eso vamos a enfocarnos en los pasajes de Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Pero antes de eso, me gustaría leerles la definición de quietud. Quietud es un término que procede de quietudo, un vocabulario latino. El concepto se emplea para nombrar a aquello que no se mueve y que por lo tanto se encuentra en un estado de reposo. La quietud puede tener un tinte positivo o negativo, de acuerdo al contexto. En general se asocia con la paz y con la tranquilidad. Nosotros vamos a ver la quietud en ese aspecto como una quietud que nos trae paz y tranquilidad, y esa paz y tranquilidad viene a través de Cristo. Vamos a leer estos pasajes entonces. ¿Te los echas tú o yo? Tengo nada más el versículo 25. Si quieres, yo leo el 25 y tú leeslo al 34. Ay, aquí tienes todos. Sí. Dice: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, porque se preocupan. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, es hoy, es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenlo de cada día sus propios problemas. Y pues, ¿qué pensamos de estos versículos? ¿Cómo podemos buscar a Cristo y no estar ansiosos con estos versículos de enseñanza? ¿Qué piensas, Pau? Mira, ahorita ya estamos en el 2026, ¿no? Ujú. Honestamente, lo que hay más fuerte, yo creo que para los jóvenes, yo a mi punto de vista, porque somos jóvenes, Sí. pero no entiendo para un adulto, ¿verdad? Pero para nosotros jóvenes, pues estamos en redes sociales, que vemos de que, ay, pues esta persona ya se compró una casa, esta persona se compró un coche, esta persona ya se casó, esta persona ya va a tener un hijo, y oye, es menor que yo, o es de mi edad, o sea, empezamos a comparar y nos empezamos a preocupar, porque dentro de la comparación está la preocupación y está el preguntas que te haces a ti mismo y de que, oye, pero es que ¿por qué esto? Oye, ¿por qué el otro? Y mira esto, o sea, nos preocupamos por cosas que en verdad no nos debemos de preocupar, o comparándonos con que, yo tengo más, o yo tengo menos, o yo tengo esto y ese, no. Es algo que no debemos de hacer, porque el empezar a compararnos, el empezar a ver a los demás antes que a nosotros, pues ahí nos estamos dando cuenta que nos vamos a preocupar, y es lo que no debemos de hacer, porque si estamos preocupándonos, entonces, ¿por qué cuando oramos, por qué cuando hablamos con Dios le decimos, tengo toda mi confianza en ti, Dios, pero al mismo tiempo estoy preocupado por todo eso? O sea, es como decir las palabras al aire y no estar confiado 100% en Dios y en su voluntad en nuestra vida, porque a lo mejor nosotros, a lo mejor Dios tiene para nosotros un objetivo, y nosotros no lo estamos queriendo ver o no lo queremos aceptar por Sí. estar comparándonos con los demás. Eso es algo que debemos de evitar de hacer, y esto es algo que yo sé que muchos lo hacemos, yo lo he hecho muchas veces. Entonces es algo que nos afecta, empezando por las redes sociales. Digo, tampoco son malas, también los podemos usar para una cosa bien, pero sí es un detallito chiquito que empezamos a ver en redes sociales,
y el dejar de preocuparnos. Y así tener toda nuestra confianza en Dios, no solamente como la decimos, sino también sentirla y hacerla. Porque las palabras pues salen al aire y se me va al aire y se va la palabra. O sea, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tener esa confianza 100% en Dios y no empezar a preocuparnos. Ahora, dice de que la preocupación es del día. O sea, ahorita, si estás preocupado por una tarea que vas a hacer mañana, o un pendiente que tienes que entregar mañana, o un recibo que tienes que pagar mañana, o un pago que tienes que hacer mañana, ¿por qué te estás preocupando desde ahorita? Déjalo a su paso, o organízate tus tiempos y no te preocupes por cosas que lo sabes que las vas a hacer, pero en su momento. No entiendo, porque, por ejemplo, un examen. Ya ves que nos dan como una semana de anticipación de que para el examen, que no sé qué. Bueno, el examen es en una semana. Te estás preocupando desde una semana antes por el examen, incluso hasta un mes antes. Preocúpate el mero día, o sea, mientras en ese mes que tienes de anticipación o en esa semana, prepárate, pues estudias a lo normal, pero no te preocupes desde antes porque vas cargando con esa preocupación y se va haciendo, empieza chiquita y luego empieza más grande, llega el día y estás así. Y para mí que no vas a poder ni pensar en una sola palabra. Entonces, las preocupaciones en su día, como lo acabamos de leer, y ya. El problema que vas a tener, o bueno, el asunto pendiente que vas a hacer en una semana, en un mes, en ese día lo haces. Mientras tanto, ahorita no. Sí. Porque sí, Claro. nos consume la cabeza, o sea, literalmente sí nos consume las ideas y todo. Uh-huh. Durante este pasaje en el capítulo 6 de Mateo, pues podemos observar y leer que es Jesús hablando a una multitud y a sus discípulos en el Sermón del Monte, que es realmente un punto en la historia de la vida de Cristo y la escatología de Jesús muy importante porque se está revelando aún más el misterio de Dios a través de la boca de Jesús, porque Él está dando a conocer los planes de Dios a través del nuevo pacto que Jesús está por cumplir en la cruz y después de la cruz, ¿verdad? Así que justo como dijiste, Jesús y Dios tienen un llamado muy importante para nosotros y un llamado que es vivir en amor a través de su amor, ¿verdad? Y eso no implica complicaciones. Eso significa que nosotros debemos de vivir en amor, no preocupados, no ansiosos, no con temor. No va a ser todo fácil, pero todavía significa que debemos de vivir una plenitud de gozo llena de amor, ¿verdad? Así que es muy claro que Jesús está diciéndonos aquí, no se preocupen por tal cosa, ¿verdad? Ahora, aquí está comparando Jesús a los gentiles. No hagan las cosas que hacen los gentiles. Los gentiles, que son personas que no creían en Dios, que estaban apartados de la ley y estaban apartados de cualquier herencia judía, se enfocaban mucho en la vanidad, en cómo se vestían, qué se ponían, en qué comían, en qué hacían, cómo se alimentaban. Eso era su objetivo principal del día a día. ¿Cómo puedo superar mi nivel económico? ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Qué puedo comprarme? ¿Qué quiero hacer en un año, en 2 años? Pero Dios nos está mandando, y aquí Jesús está dando un mensaje muy claro, que hay mucho más para nuestra vida, para los que vivimos en Cristo, a través de Cristo, que nada más cómo nos vestimos o qué comemos. Y la respuesta la podemos ver en el versículo 33. Nosotros tenemos mucho más a qué vivir, pero hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y la justicia de Dios no son dos cosas separadas, porque aunque son dos puntos separados, es la misma cosa. No puedes tener el reino de Dios sin tener la justicia, y no puedes tener la justicia de Dios sin vivir y enfocarte en el reino de Dios, ¿verdad? Luego sigue y dice que todas las cosas le serán añadidas. Y yo quiero que veamos un pasaje muy padre, muy claro, de alguien que dio un ejemplo perfecto de buscar el reino de Dios sobre cualquier otra cosa primero. Y más a fondo en este episodio vamos a hablar de cómo podemos buscar el reino de Dios. Pero un personaje que supo buscar el reino de Dios se encuentra en Lucas capítulo 10, del versículo 38 a 42.
con la historia de María. El versículo 38 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Eso es algo muy importante que tenemos que saber, que Marta estaba en ese pueblo que recibió a Jesús y a los discípulos en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Y el Señor dijo: Mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Si nosotros hacemos lo que esta mujer, lo que María hizo, no tendríamos ansiedad y viviríamos una quietud a través de Cristo y en Cristo. Marta está tan preocupada, tan estresada por ser una buena anfitriona, por preparar la comida, el banquete, por las sillas, las mesas, los manteles, las velas, los preparativos, etc. Ella estaba sirviendo a la gente que entró a su casa, sirviendo a Jesús, sirviendo a los discípulos, sirviendo a su propia familia. Que eso, ojo, no es malo. No es malo lo que Marta estaba haciendo. Pero María estaba haciendo una cosa sumamente increíble, que era recibir las enseñanzas de Jesús, estar a los pies de Cristo, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos buscando es buscar el reino de Dios. Y cuando no estamos buscando el reino de Dios, nosotros estamos buscando nuestro propio reino. Así que, aunque Marta estaba haciendo una cosa buena en preparar todos los preparativos y la comida y todo, ella no estaba enfocada en buscar el reino de Dios primero. Y ella estaba enfocada en buscar lo que ella pensaba que era necesario buscar primero. Cuando la Biblia, cuando Jesús, cuando Dios nos revela a través de la palabra que la primera cosa que nosotros debemos de firmemente buscar es a Dios, es su palabra, es su voluntad, es su reino. Y pues vamos a aprender con más ejemplos también, con lo que vamos a decir y aportar ahorita, lo que María aprendió y cómo María aprendió que lo más importante es estar sentada a los pies de Jesús y buscar el reino de Dios. Pero algo que dijiste ahorita de que ella pensó que era lo que debía de hacer, ¿sí? Cuando en realidad, viéndolo en el caso de nosotros, nosotros hacemos cosas que a lo mejor en nuestra sabiondez decimos de que no, pues esto es lo que debo de hacer para estar bien, ¿no? Para que esté todo bien, pero en realidad es buscar primeramente el reino de Dios y no te limita a una cosa, no tienes límite. Y también dentro de busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo tendrás por añadidura. Lo quiero decir en el método de que, creo que ya lo he dicho anteriormente, pero lo quiero volver a retomar, de que no porque, Dios nos llama a que también nos esforcemos y seamos valientes, claro. No solamente confiar en, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, claramente. Yo quiero sacar un 100 en el examen, pero no estudié, pero tengo mi confianza en Dios. Lo que pasa es que no me esforcé y puse de mi parte y no estudié. Entonces ahí hay que ser sabios al momento de usar nuestra confianza en Dios. O sea, Dios solamente, obviamente, nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, nos va a dar inteligencia si estudiamos, si le damos una repasada. No por arte de magia vas a pasar el examen. Entonces ese es el ejemplo que quiero decir. O el método de que Dios me va a mandar a alguien que me va a regalar un carro. Dios me dijo que me va a regalar un carro, entonces yo lo estoy esperando. ¿Y qué estás haciendo tú? No, pues estoy aquí sentado esperándolo. Entonces ese es no sé cómo explicar esa parte, ese sentimiento o ese método, pero si Dios te dijo, oye, te va a llegar esta camioneta, lo que tengo que hacer yo es esforzarme, porque Dios ya me dijo que me va a dar la posibilidad de conseguir esta camioneta. Tengo que trabajar, tengo que tal vez ahorrar y la voy a conseguir, pero no solamente va a llegar de que alguien y ay, te la regalo. Sí. O sea, es lo único que quiero decir.
Si confiamos en Dios y lo buscamos primeramente a Él, todo nos va a ser por añadidura. Sí. Sí, y no te limita a nada. Pero también hay que esforzarnos y no estar de que, ay, me va a llegar un plato de comida ahorita y yo no cocino y no tengo nada en la despensa. O sea, no, hay que verlo también del lado de que, bien, no estar como, me ha tocado conocer personas que, no, pues Dios me dijo que me ha regalado una casa, que me ha regalado un carro, pero ¿qué haces tú? Nada, no trabajas, no haces nada. Entonces, pues, ¿cómo te va a llegar eso? Sí. Tienes que esforzarte, Dios te va a dar la posibilidad de conseguir un buen trabajo para que te puedas comprar esa casa y luego vas a decir, ándale, Dios, me ayudaste a comprar esta casa, me ayudaste a conseguir esta camioneta porque ya me lo habías dicho. Entonces, esa es la única cosita que quería agregar. Pues sí, digo, abriendo ese paréntesis, aquí el resumen de este pasaje que leímos de Mateo 6 es: confíen en Dios, no sean hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es confiar en Dios? Aquí Jesús les está diciendo, hay que confiar en Dios. Si confían en Dios, no van a estar preocupados. Si confían en Dios, no van a estar ansiosos. Si confían a Dios, esa es la clave en cómo ustedes pueden encontrar una quietud de tranquilidad y de paz en Dios, ¿verdad? Pero les está diciendo, no sean hombres de poca fe. Y para ver la fe, uno tiene fe y uno expresa su fe a través de lo que hace. No puede uno nada más confiar en Dios, sobres, ya se acabó. Es confiar y accionar con acciones que revelan esa fe que tienes. Justo como lo dices con los ejemplos del coche o de la casa, ¿no? Una cosa también que coincido que habías dicho antes es lo que viene en el versículo 34, que es algo que María entendió y que tú dijiste hace rato, Pau. El versículo 34 de Mateo capítulo 6 dice: por tanto no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástense en cada día, que cada día tiene sus propios problemas. Y hay otras traducciones que lo dicen más padre, ¿verdad? Pero básicamente nosotros como humanos tenemos una tendencia tan padre de enfocarnos en el futuro, en el día de mañana, y ese futuro y ese día de mañana llega a perjudicar nuestro hoy, el día de hoy. Y ese día de hoy es importante porque hoy hay que cuidar nuestra santidad. Hoy hay que enfocarnos en poner nuestra mirada firme en Cristo. Hoy hay que vivir esa plenitud del amor de Dios. Ahora, los problemas de mañana van a estar ahí, pero lo que Cristo hizo en la cruz es que Él agarró nuestros problemas, Él agarró ese día de mañana y Él se los llevó junto con nuestros pecados en la cruz. En su gran sacrificio, Jesús se llevó eso con Él, y después de su muerte en la cruz, Cristo resucitó para que Él, en todo su esplendor, en toda su grandeza, porque Él siempre buscó en perfección el reino de Dios primero, nosotros a través de Cristo podemos también resucitar y nos levantamos a través de Él, sin esos problemas de mañana, porque Cristo ya se enfocó de eso. Dios ya tiene esos problemas que nosotros vamos a enfrentarnos en la palma de su mano. Aunque nos lleguemos a topar con pared, sí, va a ser difícil también, pero hay que confiar en que Dios tiene un plan, un propósito eterno que nos va a ayudar con esos problemas de mañana. Lo que Jesús nos está aconsejando y nos está enseñando, que es la manera que hay que vivir, es no afanarnos por los problemas que pueden venir mañana, que pueden venir en los próximos días, meses, años, sino enfocarnos ahorita, en este momento, en nuestro hoy, en tener nuestra mirada fija en Cristo, en Dios, porque si esa es nuestra mirada y nuestro corazón está conectado con el corazón del Padre, entonces nosotros vamos a vivir en tranquilidad, vamos a vivir en paz. ¿Cómo se ve buscar el reino de Dios? ¿Cómo lo buscamos? ¿O cómo lo buscamos? Sí, ¿cómo se ve buscar el reino de Dios? ¿Cómo lo buscamos? Hablándole, claro, leyendo su palabra, expresar que nuestro comportamiento, nuestras palabras, al momento de estar con gente que no es cristiana, con nuestros familiares, que regularmente no todos tenemos familiares que son cristianos todos, ahí es donde debemos de mostrar a Cristo en nuestras vidas
Yo creo que eso es buscar primeramente el reino de Dios, el tanto predicar aunque sea poquito, porque si hay gente que pues sí no quiere escuchar nada, el demostrar cómo vivimos, Sí, el leer su palabra y el hablar con Él. claro. No necesariamente tenemos que hacer un rezo de media hora para poder hablar con Él, podemos hablar con Él ahorita, manejando, cocinando, antes de dormir, cuando te despiertas. Sí. Cuando vas caminando en el parque, en cualquier momento lo puedes buscar, en cualquier momento. Claro, sabiendo que nuestra dependencia viene de Dios y no de nosotros mismos. Así que, por ejemplo, a ver, si conectamos los puntos, Jesús es Dios, Dios, Espíritu Santo, Dios, ¿verdad? Sí. Así que a través de la obediencia, nosotros cuidamos nuestra intimidad con Dios y buscamos el reino de Dios. Si Jesús nos está diciendo, oigan, yo los tengo, están en la palma de mi mano, yo los voy a cuidar, yo voy a proveer por ustedes, entonces nuestra acción de fe es obedecer que Jesús nos va a cuidar, que Dios nos va a cuidar, que el Espíritu Santo nos va a guiar, y a través de esa obediencia nosotros buscamos el reino de Dios. También nosotros debemos de darle prioridad a nuestros tiempos de intimidad con Dios, justo como dijiste. Y durante ese tiempo de intimidad que nosotros tenemos con Dios, durante esa relación que nosotros tenemos y queremos con Dios, podemos nosotros pedir ayuda de Dios, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, a través de una acción de gracias, nosotros podemos decirle gracias a Dios por todo lo que Él es, todo lo que Él nos ha dado y todo lo que Él ha hecho, y en su vez pedirle ayuda. ¿Y de qué le vamos a pedir ayuda? Les doy un ejemplo muy claro: del día de mañana, de la próxima semana, del próximo año, de esos problemas, de esos pendientes, de esas tareas, de esas deudas, de esos exámenes, de todo. Eso le podemos pedir ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque justo vimos con la definición en el principio, y voy a regresar a ella. La quietud puede tener un tinte positivo o negativo. Algo negativo que podemos hacer es no hacer nada, ¿verdad? Exacto. Así que si nosotros decimos, ok, yo confío en Dios, y no hacemos nada, esa acción, ese tinte negativo. Ahora, lo que podemos hacer, yo confío en Dios y yo voy a expresar mi fe cuidando mi intimidad con Dios, confiando en Dios, y sabes que, siento que sí me va a perjudicar esto que viene mañana. Dios, ayúdame con esto, ayúdame a confiar, yo creo en ti, yo sé que tú me vas a ayudar a superar eso. Esa es una acción de fe verdadera que nos ayuda a poder enfocarnos con el día de mañana. Pero ojo, esto se relaciona mucho a la historia de Marta y María. María está preparada para hacer todo lo que Marta estaba haciendo sin cargar con el estrés, con el cansancio y con las preocupaciones de Marta. Primero, María sabía que tenía que cultivar su intimidad con Jesús para poder servir a Jesús, para poder servir en la iglesia, para poder enfrentarse al día, para poder hacer todo lo que Marta quería hacer luego, porque ella pensaba que era lo mejor y que eso se tenía que hacer primero antes de platicar con Jesús, con los discípulos, que comer juntos, que tener un tiempo de intimidad y convivio, que lo tenía al revés, que María tenía correcto. Y por eso podemos ver cómo María ejercía esa acción de buscar el reino de Dios primero. Y como un punto final que yo tengo es amar lo que Él ama. Él ama la justicia. Seamos justos, seamos honestos. Él ama el amor, seamos amorosos. Amemos a nuestros enemigos, amemos a la gente que nos caiga mal, que nos caiga gorda. Hay que amar lo que Dios ama. Y Dios ama que nosotros lo amemos y que tenemos una relación con Él. También un datito que antes de que se me olvide. ¡Ay, se me olvidó! No, dilo. Se me olvidó. A ver. Ya.
al mismo tiempo de confiar en Dios y en sus planes para nosotros, hay que agradecer por todo. Sí. Un ejemplo, y aparte lo digo por testimonio, de que si nosotros ya tenemos planeada nuestra vida así, de que pum, 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 ok. Esas son expectativas. Sí. Sí. Y luego hay que orar por esa, por ejemplo, una meta a corto plazo de que Dios, yo quiero ir a este viaje porque voy a un viaje misionero o voy a ir a un intercambio. Sí. Señor, si es tu voluntad, pues que sea tu voluntad y que todo corra bien. Si no es tu voluntad, pues no pasa nada. Gracias por eso. No importa. Y lo que pasa es de que no nos vamos a viaje misionero, no nos vamos a ese viaje que queríamos y nosotros lo queríamos hacer. Nosotros estábamos decididos a, esta es la voluntad de Dios en mi vida porque todo salió en sí hasta ahorita y llega a la última hora de que, oye, ¿sabes qué? No. Entonces ahí nos ponemos tristes, yo sé que sí, nos podemos decepcionar, nos podemos agüitar, pero créanme que después, en un año, 2 años, nos vamos a dar cuenta de cuán bueno fue Dios al salvarnos de esa situación en ese momento. Nosotros no lo vimos, porque nosotros nada más vimos un viaje cancelado, pero Dios vio algo que nosotros no sabíamos. Y no solamente un viaje, pueden ser muchas cosas de ejemplo, pero si Dios, por algún motivo, una cosa que tú tenías pensado hacer, no se hace, al contrario de enojarse, agradezcan, porque no saben lo que va a pasar en un año, 2 años, o las consecuencias que pudo haber tenido después. Y es cuando debemos de estar confiados y agradecidos al mismo tiempo de que, oye Dios, ¿sabes qué? Gracias por salvarme de eso, gracias por cancelarme este viaje, gracias porque es tu voluntad y no la mía y porque tú sabes, tú tienes los planes perfectos para mí y claro, como buen padre que es, tienes los mejores planes para nosotros, no nos va a querer mal. Entonces hay que agradecer por lo que no se da, hay que agradecer porque Él obra de maneras inesperadas, pero al final pues es nuestro Padre y va a querer lo mejor para nosotros, entonces hay que confiar y agradecer, al contrario, o sea, hay que agradecer en lugar de enojarnos, en lugar de decepcionarnos, de estar tristes, agüitados, ya no queremos nada, no, hay que agradecer, porque en 1 año, 2 años nos vamos a dar cuenta, incluso en meses, en días, nos damos cuenta de por qué esta situación no fue, y ya. Y a veces es difícil agradecer. Sí. ¿Verdad? Sí. O ver, bueno, tus planes son mejores para mí. Pero ¿cómo podemos llegar a un punto donde podemos vivir ese cristianismo real y no nada más estar enojados con Dios o estar en una frustración eterna? A través de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Verdad? Podemos ver eso y implementar esos frutos que nacen adentro de nosotros, que Jesús planta dentro de nosotros, que crecen y dan fruto. A través de esos frutos nosotros podemos ver la diferencia entre, yo quería ir a ese viaje misionero, ¿por qué, Dios? Tú sabes que me importa mucho. Aún, Dios, me duele, me da fomo que no fui, quiero estar ahí, ayúdame a distraerme en este tiempo porque me está dando envidia que ellos sí fueron, que yo no. Sí, y te lleva a una perspectiva nueva. Sí. De hecho, pues hace unos manera meses, que expresas tu relación con Dios. Hace unos meses, mi hermano, pues jugaba americano, íbamos a ir ya íbamos a su juego, íbamos directo al estadio de aquí, entonces, se me ponchó la llanta, aquí en Antiguo Camino, se me ponchó la llanta, y yo, a 1 hora del juego, y luego no había ninguna vulca, no encontraba nada en Google Maps. Mi hermano ya cambiado y enojado de que no, pues me voy en Didi, ya, vamos, ya me tengo que ir. ¿No? Y no, espérame porque tengo que arreglar la llanta. Y estaba mi mamá y luego estaba mi hermana y luego vamos a buscar la vulca y yo marcando a vulcas y nadie me contestaba. Nos tardamos 1 hora y media más o menos. Eran las 8 de la mañana, el juego era a las 9. Para las 10 ya tenía yo mi llanta. Hasta las 10 de la mañana. Entonces lo que pasó esa vez en el juego fue en que la línea donde juega mi hermano salieron lastimados todos los niños. Bueno, 2 niños que juegan en la posición de él salieron lastimados. Al grado de que fueron a dar a ambulancias. Una grúa que los levantó de los pisos de la ambulancia. Una grúa que fue por ellos. No, pero o sea, no sabemos, bueno, en este ejemplo, mi hermano sí se enojó.
porque no fue el juego y él quería el juego. Y pues ahí ese es un gran ejemplo de que, oye, Dios lo salvó de esa situación, de ese golpe que le iban a dar, no sabías cómo iba a ser y me ponchó la llanta. O sea, son situaciones de que al principio sí nos preocupamos, yo me enojé, me preocupé, me sentí mal conmigo mismo porque no chequé las llantas pero no vimos lo que, o sea, nuestro camino está así y Dios nos dice que no, aquí no, y nosotros no vemos por qué aquí no, y ya más adelante, horas después, días después, nos damos cuenta por qué no fue que fuimos a ese lugar. Sí. Claro, hay que enfocar nuestra perspectiva, tener la perspectiva que Dios tiene, y no la podemos ver igual, pero pues nuestro trabajo, nuestra tarea es confiar. Es confiar, es tener fe. Después va siguiendo Jesús diciendo cosas en el Sermón del Monte. Llegamos al capítulo 7 de Mateo, y me gusta mucho cómo Jesús expresa esta... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Me gusta cómo Jesús pues dice estas palabras, ¿no? Esta analogía, esta parábola. Era la palabra que estaba buscando que se me olvidó. En Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue será el sabio. Es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Así que la palabra de Dios son las enseñanzas de Dios, son las enseñanzas de Jesús. Podemos ver y agarrar esta analogía, se me fue otra vez la palabra. Esta parábola, y aplicarla justo con el pasaje que vimos en Mateo capítulo 6, de cómo nosotros podemos vivir una vida de quietud en Cristo. Es correcto. Pues sí. Y pues yo tengo aquí algo que me gustaría decir antes de cerrar, y es que la quietud no existe para que uno tenga menos problemas, como ya lo platicamos, es para que nosotros podamos vivir un estilo de vida donde decidimos soltar el control y entregarle ese control a Dios. María entendió algo que Marta no, que estar con Jesús siempre será más importante que hacer cosas para Jesús, siempre. Eso puede ser el servicio, eso puede ser acciones del buen samaritano, lo que sea. Estar con Jesús siempre va a ser mayor que hacer cosas para los demás o para Jesús. Y si nosotros buscamos el reino, no es que desaparezcan todos los problemas que puedan suceder, que podamos tener el día de mañana, los días pasados, es que esos problemas ya no tienen el poder y la autoridad para robar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Hay que tener, en resumen, nuestra paz. Que, mira, nosotros lo estamos diciendo súper fácil ahorita. Y hoy nos están escuchando súper bien. Pero ya al momento en el que estamos en una situación, por carne obviamente nos vamos a preocupar. Pero en serio, cuando salgan de sus casas, un ejemplo. Mi familia, pues, mi familia y yo nos decimos un escudo protector. De que, Señor, cuídanos, protégenos de todo accidente, enfermedad, tragedia, gente mala. O sea, nos ponemos un escudo protector. Oramos para que nos dé un escudo protector al momento de salir. Entonces, yo estoy orando porque ya voy a salir a la carretera a manejar y allá y para acá el tráfico y los carros y los camiones y los trailers. Estoy confiando en que Dios me va a cuidar en el camino. Yo estoy confiando y agradecida de que Dios me va a cuidar en el camino. Se me ponchó la llanta. Uy, gracias Dios porque se me ponchó la llanta. Tú tenías un propósito por el cual pasó esto. Hay tráfico, hubo un accidente justo enfrente de mí que me ha tocado en el semáforo, literal, yo estoy en el rojo y tómala, ahí enfrente se entampa. Gracias Dios porque por esos 5 segundos que me estás haciendo detenerme, voy a ir por acá. Tener paz en las noticias que nos lleguen también, noticias de todo tipo,
Ujú. de familiares, de amistades, de notificaciones. Tenemos que tener esa paz primeramente en Cristo, buscar primeramente a Dios y su justicia y confiar y agradecerle por todo lo que pasa en nuestras vidas. Sí, claro. Ujú. Confiar en Dios. Confiar en Dios al 100%. Sí. Al Y 100%. pues, muchísimas gracias por ver este episodio, el episodio número 55. Espero que lo hayan disfrutado, que se lleven algo de este episodio. Oramos por ustedes para que puedan enfrentarse a este desafío que es encontrar una quietud en Cristo. Y pues nos vemos pronto. No se olviden que Dios los ama y nos vemos. Dios los bendiga. Bye. Bye.